Estamos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir Buenas la tardes. presentación. Si está Adriana por ahí, Sí, Adriana, fíjate que me está costando, voy a revisar, hace rato intenté y sigo intentando recuperar de YouTube el video de buenas noches. perdón, de Diego Alberto Vázquez Rodríguez, ¿te acuerdas? El video que está grabado de este hombre de Nuevo Amanecer, pero lo intento, lo voy a volver a intentar. O sea, sí llega al video, pero se queda cargándolo. No, ya estoy, a ver, parece que ya lo localicé. No, se queda Pues tú. un compartir No, ya lo tengo, perdóname. Es que pensaba, por si tú tenías que hacer algo en caso de que no lo tuviera listo. Entonces déjenme, voy a la presentación para empezar con ustedes el, nuestra sesión de hoy. Voy. Share screen. Aquí estamos. Dejen quito esto. Be recorded. Ok. Me voy aquí. Bien, nuestra agenda para el día de hoy sería hacer un poco de recapitulación y luego revisar el qué sucede cuando el cuidador se cansa, si se enferma el cuidador, cómo, por qué, cuándo está cansado y cuándo está enfermo, es decir, saber diferenciar un poquito simplemente lo que es un cansancio normal de lo que sería ya un síndrome patológico, por así decir, que requiere un abordaje un poco más profesional o más intenso, como lo quieran ver. Y luego, cuál es el síndrome o los síndromes y las formas de medir. Y vamos a analizar 3 investigaciones del burnout por equipos. Este, ¿Tenemos las tesis estas que revisamos, Adriana, disponibles en Canvas? sí, doctor. Déjame como quiera, le pongo la carpeta aquí en el chat. ¿Está bien? Nada más para saber, ¿ok? Y después vamos a ver un video de Alberto Vázquez. Alberto lo presentaré en su momento, pero simplemente para que sepan, trabaja en Nuevo Amanecer, es una fundación que está aquí en Monterrey y justo él es el encargado del programa para las familias, sobre todo para las mamás de los niños que tienen parálisis cerebral infantil, síndrome de Down, y uno de los enfoques que tienen es precisamente cómo trabajar con el agotamiento de la cuidadora, que generalmente son las mamás las cuidadoras de estas criaturitas, y ellos trabajan con los niños, pero también tienen un enfoque en cómo trabajar con las mamás, y nos explica él cómo trabajan precisamente con las cuidadoras para evitar este síndrome de agotamiento del cuidador. Nos quedamos pendiente con una presentación que yo creo que es muy buena, anterior, que es esta, la de ese papel escondido, le llama the hidden role the informal caregivers play in healthcare. O sea, lo que les decía, cómo hay este papel tan informal de parte de los cuidadores, o sea, de los cuidadores informales, es un rol como medio entre desconocido. Yo creo que no estaba calculado. O hay gente que se ha empezado a dar a la tarea de calcular macroeconómicamente lo que eso significa, ¿no? Desde el punto de vista de horas, de economía, de lo que significa para la salud de un estado, de una sociedad, es decir, de un país, ¿no? Y es realmente muy impresionante. Entonces, déjenme, voy a esta presentación de este chico en TED. Vamos a ver, me voy aquí. Aguántenme un segundito. Esta no la tenía preparada. Ya, vamos a ver. ¿Qué tal, qué tal les pareció la charla de este jovenazo? Digo, a mí me pareció la primera vez que la escuché, o sea, sí me pegó, la verdad, o sea, me pareció así bastante impresionante este Scott Williams por las cifras que maneja y por el panorama, ¿no? Que refleja sobre el, yo le llamo como la macroeconomía de los cuidadores, ¿no? Y en lo que ustedes se animan. Hola, Sí, buenas tardes. hola, buenas. Pues comentando, pues sí, realmente es la realidad que vivimos en el mundo de los cuidadores no reconocidos, ¿no? Y aprenderse a reconocer como cuidadores, una labor, este, pues que lleva su tiempo. A Sí, veces nada más captamos, ay,
me tocó cuidar o me tocó ser papá de alguien que requiere cuidados y parece que es lo nada más así, pero Sí, sí, no es un proceso el asumirse como cuidador, como persona cuidadora, sí, sea de una persona con discapacidad, como es el caso, o de una persona de mayor edad. Pero sí esa invisibilización del aporte económico que tenemos es sí, generalizado. claro. Sí, me pareció muy interesante el video. Sí, Gracias. no, cómo no. También me he visto desde el lado así, yo que soy médico y desde el lado de la salud pública, dices, wow, es cierto. O sea, y- yo nunca lo había visto con el ejemplo este que dicen, ¿qué pasaría si de pronto todos los cuidadores dejaran de existir o de cuidar, ¿no? ¡Pum! Se desploma. El sistema de salud simplemente deja de existir, o sea, deja de funcionar, ¿no? Pues sí, pues es real, ¿no? Porque realmente todo el cuidado de la salud en gran medida nos apoyamos y en todos los países, ¿verdad? No nada más en los países con menos desarrollo, incluso en los más desarrollados, pues todo el sistema de salud está de alguna manera construido sobre una plataforma de cuidados en casa, ¿no? O sea, sin eso todo se derrumba, ¿no? Sí, así es, bien, bien impresionante. Muy bien, voy a seguir compartiendo, gracias, voy a seguir compartiendo pantalla. Em, Vamos a, recapitular un poquito, déjenme voy para adelante. Con relación al tema de conclusiones de lo que veíamos la vez pasada, simplemente recordar que siempre los cuidadores familiares han proporcionado la mayor parte de los servicios y apoyos a largo plazo a los adultos mayores y con discapacidades o incluso menores de edad con discapacidades. Y hoy en día, pues tienen la tarea también, ya no solamente de cuidar, sino de gestionar a veces procedimientos y equipos técnicos y médicos que a veces son difíciles en los hogares de niños o de adultos mayores. Es supervisar medicamentos y a veces incluso ir viendo temas de papelería de seguros, etcétera, ¿no? Y como defensores de los adultos mayores y coordinadores de la atención, los cuidadores a menudo son responsables de garantizar que los beneficiarios de la atención, es decir, sus enfermos, obtengan esa atención necesaria de los sistemas de salud que, pues, en todos lados son complicados, ¿verdad? Digo, ningún país se salva de tener un sistema de salud más o menos complicado, pero hay sistemas de salud como los de nuestro país que además de la complicación que tienen burocrática, administrativa, pues tienen la escasez, ¿no? La escasez de recursos humanos y la escasez de recursos materiales y de fármacos, y eso pues se añade un poquito a esta tensión que sufren los enfermos y sobre todo sus cuidadores, que son los que están tratando de procurar que los enfermos tengan lo que necesitan. Entonces, los cuidadores familiares a menudo pues participan también en la toma de decisiones de los adultos mayores y pueden servir como sustitutos. De hecho, así se les llama, ¿no? Se les llama protectores, ¿no? En la toma de decisiones cuando ya no puede tomar ciertas decisiones importantes, tanto en su cuidado médico como incluso en decisiones administrativas, gestión doméstica, patrimonio, etcétera, ¿no? Y muchos cuidadores familiares ayudan a los adultos mayores sin formación y formación necesaria o servicios de apoyo. Es decir, hay muchos cuidadores que simplemente actúan de buena voluntad, haciendo pues lo que van aprendiendo sobre la marcha. No, no es que tengan una formación profesional para eso, ¿no? Y, y a veces no nos damos cuenta, los médicos y las enfermeras o los rehabilitadores, y le vamos diciendo a los cuidadores cosas como si supieran qué hacer, ¿no? Entonces, y no, hay veces que hay que instruirlos, etcétera. Digo, a mí me ha pasado como psiquiatra, ¿no? Que voy diciéndoles cosas y la gente que tiene confianza, pues ya me dice, oiga, doctor, es que, pero eso cómo lo voy a hacer, o es que no puedo, o es que no tengo el tiempo, ¿no? O me da miedo hacerlo, ¿no? Y ahí la gente que nos dedicamos al tema, que estamos del otro lado de la mesa, del otro lado del escritorio, los médicos, las enfermeras, etcétera, sobre todo en países como México, debemos ser un poquito delicados con eso porque en nuestro país mucha gente o a mucha gente le cuesta cuestionar a los médicos, ¿no? Todavía tenemos como ese respeto de la gente y ese cariño, ¿no? De la gente, al menos yo todavía lo percibo hacia los médicos y las médicas, y entonces como que no quieren molestar al doctor o no quieren como
llamarle la atención al doctor o como corregir al doctor. Y entonces, si el doctor les dice algo y ellos no entienden, hay veces que no dicen nada, ¿no? O sea, como lo asumen como un error, yo debería saber, ¿no? Y el doctor por eso me lo está diciendo. Y entonces ahí los médicos tenemos que tener esa delicadeza, las enfermeras también de explicar con lujo de detalle o preguntarle a la gente, ¿me está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Cómo le tiene que dar la medicina? ¿O qué efectos secundarios puede tener la medicina? ¿O qué dudas tiene que le pueda yo resolver, ¿no? Porque si no hay veces que los familiares no preguntan, ¿no? Entonces hay que tener pues, esa como perspicacia de explicarle a la gente, ¿no? Eh, Luego, el cuidado familiar o el cuidado de un familiar, pues puede afectar lo que veíamos, ¿no? Negativamente, tanto la salud mental como la salud física del cuidador. Y también, como comentábamos, puede tener efectos positivos. El impacto de los cuidados, pues es muy individual, depende de las circunstancias personales y familiares. Ya lo veíamos, están las trayectorias del cuidador. Hay momentos más tranquilos y momentos más difíciles en los cuidados. Depende también de las características del cuidador, es decir, el cuidador puede estar joven, sano y tener muy buen temperamento, pero también puedes estar frágil, puedes estar viejo, puedes estar enfermo, puedes ser muy neurótico y todos tenemos derecho a nuestra neurosis. Entonces, eso puede también contribuir, ¿no? a la dinámica del cuidador con la persona enferma, ¿no? Eh, Todos los cuidados tienen efectos positivos para algunas personas porque pues, te infunde confianza, pues lógicamente también te da un significado y un propósito. Yo sé, cuando he hablado con mis hermanos, por ejemplo, hablando de los cuidados a mis padres, pues siempre me dicen, bueno, sí, o sea, sí es una lata y hay veces que estamos un poquito hartos, pero la verdad es que nos da mucho gusto poder cuidar a nuestros papás porque yo continuamente les doy las gracias, ¿no? Les digo, oye, gracias porque ahora a papá y a mamá, o sea, porque pues a ti te cayó la chamba porque estás aquí, son dos de mis hermanos que están ahí en Chiapas, pero, pues, cuando hablo personalmente con cada uno, le digo, pues te cayó la chamba, nosotros estamos lejos, pero yo te quiero en lo personal agradecer pues que estás al pendiente de papá, de mamá, muchísimas gracias, güey, o sea, y lo que pueda yo hacer, ya sea económicamente o tal. Y me decían, no, no, sí, pues es mi papá y mi mamá también, pues se lo hago con mucho gusto. Le digo, sí, ya sé, pero de alguna manera estás representándonos a todos, ¿no? Entonces, pero sí, como que tiene esos efectos positivos de hacerlos sentir bien, de saber que están haciendo algo bueno, ¿no? Por la gente que quieren y por la gente que también ha hecho cosas buenas por ellos o por nosotros desde que éramos pequeñitos, que son nuestros padres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, pues van mejorando habilidades y acerca al cuidador al adulto mayor. Es parte de lo que hace, te va acercando a la persona, te ayuda a ser más paciente, cambia un poquito la dinámica, ¿no? De broma yo le decía alguna vez lo cuento, sí, pero hace muchos años ya, estábamos aquí en Monterrey, habían venido mis padres de viaje, ellos vivían en Chiapas y venían a Monterrey con frecuencia porque aquí estábamos varios de sus hijos y sobre todo los nietos, entonces venían a ver a los hijos y sobre todo a los nietos, ¿no? Entonces, en un día estaban de viaje por aquí de visita a mis padres, de pronto no los encontramos, yo no los encontré en su casa, le llamé a mis hermanos, oye, ¿están con ustedes? Me dijeron, no. Conmigo no están, ya me dijo uno con el otro, tampoco con el otro. Y pues, ¿dónde andan mis papás? Ah, me dijeron, no, no te preocupes, deben haber ido a Plaza Fiesta San Agustín, que es un mall, un centro comercial que está por aquí. Les gustaba mucho ir a un restaurante, el Sanborns, y luego se ponían a caminar por ahí, compraban alguna cosita y se regresaban a la casa. Era como su paseo del día, ¿no? Y además con climatizado, ¿no? Si hacía frío, estaba protegido del frío, si hacía calor, había aire acondicionado. Entonces iban a pasear ahí unas horas. Entonces dije, bueno, me quedé tranquilo, dije, ya los veré a la hora de la comida, ¿no? Entonces, a la hora de la comida, 2, 3 de la tarde, empecé a llamarle a mis hermanos. Oye, ¿dónde están mis papás? No, pues no sé, conmigo. ¿No están contigo? No, pues conmigo tampoco. No estaban mis papás por ningún lado. Entonces nos empezó a dar ya el miedo a todos porque dijimos a ver si no les pasó algo, alguien los asaltó, además no traían celular. Total, fuimos a la casa de ellos, no había nadie. Así pasamos toda la angustia de la tarde y finalmente en la noche, uno de mis hermanos me llama y me dice, ya los ubiqué. Sí, finalmente los localicé. Están en Nuevo Laredo, porque fueron a visitar a un amigo suyo que vive en Laredo, Texas, y se quedaron a dormir en Nuevo Laredo. Ya no alcanzaron a regresar y se quedaron iban con un chofer, había un chofer que los llevaba y los traía. Me dijo mi hermano, el más pequeño, me dijo, se quedaron ahí en un hotel ahí en Nuevo Laredo, ¿no? Entonces ya les llamé yo al hotel, estaba yo ya en mi casa con mi esposa. Entonces le llamo yo a mi papá, me contesta mi papá en la habitación. Le digo, oye, papá, ¿cómo es posible que se hayan ido sin avisarnos? Bueno, mijito, es que
Hablamos con fulanito que estaba aquí en Nuevo Laredo, nos dijo que nos viniéramos, teníamos ahí el chofer, el teléfono, le llamé, nos dijo que sí nos podía traer y nos vinimos. Traíamos ahí los pasaportes y las visas y nos vinimos aquí a Laredo y luego ya nos quedamos aquí en Nuevo Laredo, se nos hizo noche. Le dije, pero no, o sea, no pueden hacer eso, papá, o sea, no pueden estar viajando sin avisarnos, estábamos todos con el miedo, con el Jesús en la boca, total. Le pegué una regañada a mi pobre papá. Y ya colgué y le dije, bueno, qué bueno que están bien, tal, los vemos. ¿Cuándo regresan? ¿A qué horas? Tal, ¿con quién? Muy bien, ya yo todo pormenorizado, muy bien, ok, de aquí nos vemos mañana, a tal hora, pum, le colgué. Y entonces empezó a reírse mi esposa y le digo, ¿qué pasó? Me dice, estaba regañando a tu papá. En ese momento caí en la cuenta, yo digo, sí es cierto, estaba yo regañando a mi padre, pobre. Le dije, ¿cómo cambian las cosas, no? Cuando éramos jóvenes nos regañaban ellos a nosotros y ahora nosotros nos regañamos a ellos. Justo cambia eso, cambia la dinámica, ¿no? Entonces, ese es parte de los efectos positivos que puede haber en el cuidador, ese cambio en la dinámica, cuando yo estoy cuidando a mi adulto mayor o me toca cuidar a mi hijo, aunque mi hijo sea mayor, ese ya no es un niño pequeño, sino por su discapacidad, nuestra dinámica cambia, es decir, no es una dinámica como solía ser, sino, o como se suponía que iba a ser, sino que ahora es una dinámica diferente, pero no por eso deja de ser una dinámica agradable de contacto, de intimidad, de cuidados, ¿no? Entonces, pero a pesar de esos efectos positivos, en comparación con los que no son cuidadores, cuando se hacen estos estudios comparativos, ¿no? De poblacionales o de cohortes, le llamamos, ¿no? Donde agarramos a una persona de tal edad, tal género, que es cuidadora y que está cuidando a una persona o más, y una persona similar, de edad, género, etcétera, estatus socioeconómico, y hacemos una comparación de salud física, emocional, etcétera. Los cuidadores, los que son cuidadores son más propensos a experimentar angustia emocional, depresión, ansiedad o aislamiento social. Informa que tienen una mala salud física y tienen elevadas hormonas de estrés y tasas más altas de enfermedades crónicas. Y como ya vimos también, tienen unas mayores tasas de mortalidad, no solamente de aislamiento y de sufrimiento emocional, y de enfermedades crónicas, sino también eso implica que mueren más pronto los que son cuidadores. Sí significa un desgaste importante. Entonces, el cuidado familiar puede afectar negativamente, esa es parte del resumen, puede afectar negativamente a la salud mental y física del cuidador y también puede tener los efectos positivos, ¿no? Esto ya lo explicamos, me sigo. Vamos a revisar, hablando de este tema de cuando el cuidador se cansa, eh, hay, con la evolución del cuidado, porque veíamos las trayectorias del cuidador, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos un poquito los diferentes momentos de cómo van cambiando, ¿no? De cuando la persona primero se empieza a enfermar, a cuando se va poniendo peor, a cuando va necesitando cada vez más ayuda, hasta que finalmente ya entra en lo que llamaríamos cuidados terminales o cuidados paliativos y hasta que finalmente fallece la persona enferma, ¿no? Eh, el cuidador, si no sabe cuidarse, pues se va descuidando, ¿no? Y va cansándose, va descuidando su salud, va descuidando su descanso, va descuidando a veces incluso su alimentación, va descuidando su actividad social, ver a los amigos, etcétera, ¿no? A veces va descuidando su propia familia, ¿no? Su propia dimensión de pareja, y todo eso le va cobrando factura, ¿no? Y eso, si se hace muy crónico y es muy intenso, se puede convertir incluso en un síndrome, el síndrome de agotamiento o síndrome de burnout del cuidador, ¿no? Que es el síndrome de burnout, primero se describió precisamente en cuidadores y en cuidadores de personas mayores, ¿no? De mayores de edad. Y hay como diferentes dimensiones, vamos a ver, de ese síndrome de burnout, de ese cansancio. Ayer lo estaba platicando yo con una persona, no como cuidador, sino por temas laborales, etcétera, cómo se ha venido. Y no está muy, digo, es una persona joven, debe tener yo creo que no llega a los 50 años, o está por ahí de los 50, o sea, una persona joven, sana, pero ya con muchos síntomas de agotamiento, ¿no? De no rendir, de estar pesimista, cuando era una persona muy positivo, muy emprendedor, ahora anda cansado, durmiendo mal, con un apetito desordenado, de repente no tiene hambre, de repente come mucho carbohidrato, irritable con su esposa, irritable con los empleados, eh, desanimado, etcétera, con varios componentes que nos vamos a ir viendo. Le dije, pues es que estás en un burnout, traes
sea, no es que traigas una depresión, lo que traes es un estrés crónico, una angustia, una tensión crónica de años ya, de casi 18 meses o más, y eso pues te va cansando, ¿no? Porque los factores que te están tensionando y que te están generando angustia y estrés, pues no han desaparecido en ningún día, y no solamente no han desaparecido, sino que han ido empeorando. Entonces, la carga que tú traes sobre los hombros, por decirlo de una manera así metafórica, es grande y no se ha quitado, ¿no? Andas como el pípila ahí con la lápida, ¿no? Encima y no te la quitas, pues ya estás agotado, ¿verdad? Entonces, lo que sientes no es propiamente una depresión, es parecido en el sentido del desánimo, del no disfrutar, de la desgana, pero no de la tristeza, porque no es que estés triste, ¿no? Realmente es un cansancio crónico. Y esas son vamos a ir viendo las diferentes dimensiones o aspectos del síndrome del burnout. Hay una autora que es la doctora Maslach, que fue la que empezó a describir y luego este síndrome del burnout con tres dimensiones diferentes y después generó junto con otro colega como un test, la típica encuesta o test para evaluar si es que puedes o no tener un síndrome de burnout, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito de ese test y para ello vamos a utilizar unas tesis y dos publicaciones en inglés. Vamos a hacer 5 equipos, igual que la vez pasada, de tres gentes, y vamos a ir recogiendo ideas que deseen compartir con el grupo en pleno. Les comento rápidamente eh, las tesis que vamos a ver. Yo estoy de profesor en el programa de psiquiatría del TEC. Entrenamos médicos y médicas para que se conviertan en psiquiatras. Y entonces, varias de estas psiquiatras han hecho sus tesis. Tienen que hacer al final de la especialidad un estudio de investigación, una tesis, que es un proyecto de investigación. Y 3 de las alumnas nuestras, ya exalumnas, ya son psiquiatras, y han hecho sus trabajos precisamente sobre el burnout. La primera que lo hizo fue la doctora Mariana Ibarra, después vino la doctora Patricia Beas y después vino la doctora Dulce Martínez, ¿no? Con diferentes estudios sobre el burnout. El caso es que en sus tesis estudian utilizan el test de Maslach para detectar burnout en diferentes personajes, ¿no? O sea, la doctora Marina Ibarra lo hizo en residentes de los programas de especialidad médica del TEC, no nada más psiquiatría, sino todas. La doctora Patricia Díaz también. Y la doctora Dulce Martínez en el Hospital Psiquiátrico aquí de Monterrey fue estudiando no solamente residentes de psiquiatría, sino más bien médicos, psiquiatras y enfermeras. Entonces, lo que vamos a ir viendo es, más que revisar toda la tesis, que no es posible en este momento, más bien es que ustedes busquen, acuérdense, ahorita les voy a comentar, las tesis tienen una estructura muy sencilla, que es, primero hay el título, y luego están el índice y luego los antecedentes, y dentro de los antecedentes o los resultados, entonces están los antecedentes, luego viene el objetivo, la metodología, vienen o sea, cómo se va a hacer y luego ya vienen los resultados, ¿no? Y al final las conclusiones. Entonces, aquí lo que les preguntamos, lo que queremos ustedes que busquen, por ejemplo, en la tesis de la doctora Mariana Ibarra, en los antecedentes, el equipo 1 puede ver qué es el test de Maslach, qué mide el test de Maslach. Y luego pueden revisar lo que quieran, pero primero busquen en los antecedentes, en la introducción, donde diga test de Maslach y qué es lo que mide el test de Maslach para que luego nos lo comenten al resto del grupo. En la tesis de la doctora Patricia Beas, valdría la pena que revisen cuáles son las dimensiones del burnout, ¿no? También están en la tesis de la doctora Marina Ibarra, pero si no recuerdo mal, en la tesis de la doctora Patricia Beas vienen bien las 3 dimensiones del burnout, que una vez más las mide el test de Maslach, ¿no? Las pueden buscar en la descripción del test de Maslach. En la tesis de la doctora Patricia Beas van a encontrar las dimensiones del burnout. Y luego en la tesis de la doctora Dulce Martínez, creo que pueden buscar en las conclusiones, en los resultados y en las conclusiones, el temperamento y el carácter más frecuente en aquellos trabajadores que presentaron burnout. Es decir, qué, por qué esto? Porque creo que vale la pena, fue parte de lo que hizo la doctora Dulce, es ver cómo el burnout le da más a unos que a otros, ¿no? A todos nos puede dar, pero hay gente más susceptible que otros de que te dé un síndrome de agotamiento y depende en cierta medida
de tu temperamento y carácter. Luego creo que vale la pena para ver el impacto que eso tiene en el equipo 4, revisar esta publicación, está en inglés, pero es sencilla, pueden revisar sobre todo los resultados. El burnout entre estudiantes médicos en Estados Unidos. Y lo que importa aquí es que saquen una idea general. ¿Por qué? Porque parte de lo que se ha revisado mucho en el tema educación médica es que pues se le exige mucho a los estudiantes, se le exige mucho a los residentes, ya sea estudiantes de medicina, de enfermería y también a los residentes y los que ya son médicos o enfermeras y están haciendo sus especialidades y se les exige mucho, sobre todo se les cansa mucho, ¿no? Los cansamos mucho. Y el problema de eso es que es gente que está tomando decisiones en el tratamiento de las personas, de los enfermos, y hay veces que son enfermos muy delicados, ¿no? Incluso pacientes no tan delicados, y se pueden tener errores y errores graves. En Estados Unidos, que tienden a medir bastante estas cosas, eh, las cifras que tenían hace años eran de 80 y tantos mil muertes por errores médicos o errores de personal de salud. Errores médicos se refieren no nada más a errores de doctores o doctores, sino errores de enfermeras, de farmacia, de los doctores al poner las órdenes, ¿no? O al aplicar las órdenes. Entonces, o en cirugías, etcétera. Entonces, hay casi 100,000 muertes al año en Estados Unidos que lo miden. Acuérdense que Estados Unidos tiene más o menos el doble de la población que nosotros. Nosotros entonces debemos tener por ahí de 50,000 o más, porque pues, ni siquiera nos hacemos el esfuerzo de medirlo. Entonces, eh, y son muertes, es decir, es gente que muere en hospitales, en clínicas, entraron para curarse y salieron muertos, ¿no? Y no debían haber muerto, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, y hay otros que no se mueren, pero sí se complican. Entonces, el tema de los errores médicos es un tema fuerte, ¿no? En el tema de salud, de calidad de los cuidados, hay una área que se llama calidad y errores médicos, y seguridad del paciente, le llamamos. Este, entonces, ¿esto cómo se relaciona con el burnout? Porque si nosotros no tenemos a gentes frescas, bien descansadas, bien espabilados, tomando las decisiones importantes en el cuidado de los enfermos, pasan los errores, ¿no? Es muy fácil que la gente tenga errores, igual que un chofer de un tráiler que no está bien dormido y anda cansado o se pone a consumir alcohol, pues va a tener errores, seguro, ¿no? Entonces, y eso puede causarle la muerte a otras personas, ¿no? Así pasa con las gentes que nos dedicamos al tema de la salud. Entonces, parte de lo que estudian estas dos publicaciones que van a ver el equipo 4 y el equipo 5 es precisamente ese aspecto. Y luego el equipo 5 va a revisar esta publicación que es Medical Resident Burnout Reaches Epidemic Levels. En resumen, ¿con qué se quedan, no? La idea es que vean el resumen, el sumario, digo, pueden leerla toda, pero no está muy larga. Pero el resumen es, ¿con qué se quedan ustedes de esta publicación, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo, les repito, de las tesis, no se pierdan en el mare magnum de la tesis, vayan directamente, en el caso de la doctora Mariana Ibarra, a introducción, buscar qué es lo que mide el test de Maslach, y luego si quieren ver conclusiones, y eso también está bien. En la doctora Patricia Deas, también en la introducción, buscar las dimensiones del burnout. En la tesis de la doctora Dulce Martínez, intentar descubrir, estaría en conclusiones, quizá en discusión y conclusiones, que viene al final de la tesis, van a encontrar cuáles temperamentos o en los resultados, cuáles temperamentos y caracteres son más frecuentes en aquellos trabajadores que presentan burnout. Y para el equipo 4 y 5, estas publicaciones en inglés, simplemente pues quedarnos con una idea general que nos pueden transmitir. No sé si, entonces Adriana nos decía que están en el chat, nos había compartido el Drive del Google. Sí, Ah, ya pueden encontrar ahí, van a encontrar en orden del 1 al 6, pero en este caso hasta el 5. está el 5, sí. Las actividades sería igual que la sesión pasada, leerlas, tener más o menos unos 20 minutos Aquí y está luego cambiando de un ahí poquito nada preguntar. más, porque si se acuerdan, aquí en la presentación está equipo 1, doctora, perdón, equipo 1, doctora Mariana Ibarra, pero aquí el equipo 2 realmente es el que tiene la doctora Mariana Ibarra, simplemente, pero siguen un poquito las mismas instrucciones de en qué fijarse, ¿no? Acuérdense de esta presentación, no sé, digo, no sé si la tienen, y si no, tómele un screenshot
para que sepa el equipo 1 de la tesis, bueno, perdón, el equipo que va a ver la tesis de la doctora Marlene Ibarra, pues que vea que es el equipo 2, según el Google Drive, qué es lo que van a estar midiendo. Si les parece, hablando de equipos, cuando se vayan ustedes a los grupos pequeños, háganle caso para no complicarnos, háganle caso a esto. El equipo 1 va a ver la publicación Burnout Among US Medical Students. El equipo 2 va a ver la tesis de la doctora Marina Ibarra. El equipo 3, la de la doctora Patricia Beas. El equipo 4, la doctora Dulce Martínez. Y el equipo 5, el Burnout de residentes. ¿Sale? Entonces, Ok. para que tengan ustedes esto en mente, pero para lo que les puede servir esta diapositiva es para saber los que van a ver el de la doctora Marina Ibarra, qué van a estar buscando en el test de Maslach, pues qué mide el test de Maslach. La doctora Patricia Beas, las dimensiones que tiene el burnout. Y así, por si le quieren tomar un screenshot o una foto a esto, sobre todo no se fijen en el número del equipo, sino en lo que se tendría que buscar para que sean un poquito, para que puedan enfocarse, porque tendríamos unos cuantos minutos nada más, unos 15, 20 minutitos máximo para ver esto, ¿no? ¿Les parece? Muy bien. Muy Entonces, bien, yo dejo de compartir pantalla para que tú nos guíes en lo de los grupos pequeños, Adriana. perfecto. Entonces, vamos ¿cómo se llama? A ver en pantalla el mensaje. Ya debe estar apareciéndoles. Por favor, seleccionen el, el grupo que les tocó y vayan para allá, por favor. Si quieren, vamos revisando. Si quieren, empezando por el equipo 1, igual que si no recuerdo mal, empezó con un artículo. Ya en las tesis nos meteremos un poquito con esas preguntas que les aparecen en la pantalla de qué instrumento de medición de burnout utilizaron, porque pues es el de Maslach, pero es simplemente. este, a ver si me pueden comentar los que vieron el primer artículo, que creo que era el de estudiantes de medicina en Estados Unidos. Sí, Adelante. Um, bueno, creo que la pregunta era ¿qué mide el test de Maslach, ¿no? Sí. Um, Bueno, sí, sí, bueno, es en base, ¿perdón? bueno, depende, los que vieron el de US Medical Students, más bien sería con qué se quedan de ese artículo. Ok. Um, pues que el burnout eso, está como, o sea, básicamente está enfocado en medir la depresión, ideas suicida, el cansancio emocional y el bajo sentimiento de logro. Sí, Y decía que se presentaba más en los estudiantes de medicina, sí, este, y creo que sobre todo en los residentes, sí, pues sí, porque, englobaba eso. sí, porque los exprimimos más a los residentes, les metemos más carga, sí, sí, más responsabilidades, más guardias, sí, Sí. muy bien. Entonces, miden con algún instrumento el burnout y hablaba algo de porcentajes, de qué tantos estudiantes y qué tanto los residentes o no, Oh, caray, eso no. ¿no? Está Sí, bien. sí lo hablaba No. A y ver, sí, estamos. Víctor, me ayuda. Sí, gracias, Eva. Sí lo hablaba, pero no alcanzamos a analizar la tabla. Sí venía el dato, pero más Ok. nos fuimos a ubicar qué es lo que medía. Y sí, como pues lo que dijo Bien. Eva fue lo que concluimos, pero sí venía el dato, no lo analizamos. Es alto, sí, justo lo estábamos platicando con alguna de sus compañeras eh, en un grupo pequeño que llegó ella sola y ahí estamos platicando. Aquí se ha medido en los residentes, ahorita lo comentaremos, pero es 50% o más. Y pensamos que era muy alto aquí en los residentes en Monterrey, aquí en los grupos del TEC de Monterrey, en los hospitales y en los programas de especialidad diferentes, tanto medicina interna, ginecología, psiquiatría, etcétera.
Pero luego comparándolo con cifras internacionales nos dimos cuenta que no, que así están en Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es que sí es un tema así más o menos fuerte, ¿no? O sea, muy omnipresente en los programas de residencia y que se tiene que hacer algo al respecto. Creo que algo así van a comentar después lo que revisaron también el otro artículo, pero ya de residencias médicas. Si quieren, los que vieron a los que les tocó revisar la tesis de la doctora Mariana Ibarra, ¿qué pudieron ver? A ver, cuéntenme. Oh, me parece que con la tesis de la doctora Mariana Ibarra, si no recuerdo mal, la idea era esta. ¿Cuáles eran? ¿Qué mide el test de Maslach? ¿Están por ahí? Sí, aquí estamos, somos el equipo 2. Adelante. Pues se hizo respecto de 202 residentes Sí, y pues lo que vimos era que se habla igual del burnout, se mencionaron dos parámetros, habló de las características, o sea, como, no eran esferas, pero como dimensiones, ¿no? sí, Y pues lo que yo recuerdo, o sea, lo que más se me quedó fue que hay ciertas características que hay que considerar, que es la despersonalización, es la falta de motivación y cuando ya empieza a perder un poco de sentido, ¿no? Como esto, lo que ellos están realizando. Habla que la etapa en la que ellos se encuentran de su desarrollo profesional, pues es importante porque empiezan muy motivados, empiezan muy contentos, pero pues poco a poco, si no se va cuidando, eh, o sea, si se descuida la manera en la que ellos cuidan, ¿no? Pues se sí, genera esto. Y pues la verdad, digo, yo no soy médico, yo no estoy estudiando medicina, y pues la verdad es que en algún momento recuerdo que vi la película del doctor o algo así, sí, que es justo un doctor que está enseñando a los residentes sobre cómo se pueden volver tan insensibles, ¿no? Y es sí, que a veces pasa, a veces te pasa que encuentras doctores muy insensibles y a sí, veces doctores que son muy sensibles y con esta lectura pues te das cuenta del riesgo que corren también, ¿no? Porque claro, mencionan que el estrés que ellos viven con el paciente y con la familia, pues es como ese primer reto con el que se enfrentan. Y que los padres de familia suelen ser mucho más maduros, ¿no? O sea, los médicos que son padres de familia o madres de familia, pues afrontan de mejor manera estas circunstancias porque se supone que son más maduros. ok, Y pues que existe un sesgo, ¿no? Porque también habla sobre el porcentaje de residentes que están involucrados en el estudio, que son más de hospitales privados, ¿no? Y pues de un sector muy específico y que eso pues representa un sesgo en el resultado. sí. Sí, un poquito comentando lo que tú decías, ¿me escucho? Sí, comentando un poquito lo que tú decías de esto de que son gente joven, médicos, tal. Sí, especialmente llamativo es que gente muy joven que están haciendo la especialidad médica, los que estudiamos medicina, todo el tiempo estamos soñando en nuestra especialidad. ¿Sí? O sea, estamos queriendo terminar medicina para poder hacer nuestra especialidad. Es así como el sueño, ¿no? Y entonces es justo como muy lamentable, muy significativo el hecho de que gente tan joven que están finalmente donde querían estar haciendo sus especialidades, eh, de pronto se encuentren en este grado de agotamiento por los jóvenes y por estar en un lugar donde querían llegar. Entonces, claramente, eh, los que nos encargamos de los programas de residencia no estamos haciendo las cosas bien. Es decir, o las tendríamos que hacer muchísimo mejor para evitar eso, porque realmente no son militares, son estudiantes de posgrado que están haciendo un programa de residencia. Entonces, si los tenemos tan agotados y tanto que prefieren abandonar los estudios, prefieren abandonar su programa de residencia que durante sus años de mayor juventud era su sueño llegar ahí, y los tratamos tan mal o hacemos las cosas tan mal los que organizamos esos programas de residencia que se agotan y prefieren irse antes que terminarlo, entonces no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, es todo un cuestionamiento para el método de enseñanza de las residencias a nivel prácticamente mundial, ¿no? Pero por lo menos en América. Muchas gracias. El equipo 3, digo, el equipo 2, perdón, 3, de la doctora Patricia. Uy, perdón, hay una
Uy, este, Salud. sí, alergia, espero que sea alergia. Gracias, sin gripa. De la doctora Patricia Beas, ¿qué nos dicen de las dimensiones del burnout o de lo que les haya llamado la atención? Sí, doctor, como me cambiaron de equipo, estaba en el 5, ya que en el equipo 3, lo que nosotros encontramos en las conclusiones de que hizo este trabajo la doctora, hizo dos grupos, los dividió entre hombres y mujeres, a médicos y tanto personal de enfermería como médicos, y para ver lo del burnout en ambos sets. Lo que ella encontró es que los hombres, pues, presentan menos, un poco menos de burnout que las mujeres. No sé si sea pues la personalidad, que somos medias aprensivas, e incluso la autora incluyó varias variables, ¿no? Si están casados, si están solteros, las edades para ambos serían de 26 a 45 año, si se realizan alguna actividad recreativa y además si padecen alguna enfermedad crónica degenerativa. Lo que encontró la autora, en diferencia a las mujeres, es que las mujeres sufren más de acoso laboral, acoso psicológico, y en eso incrementa un poco más el burnout en las mujeres. En conclusión, lo que encontró para ambos sexos es que tantos médicos como enfermeras padecen del síndrome. Aumenta más cuando tienen hijos, también cuando tienen un acoso laboral, tienen más riesgo de presentarlo. Este, tienen más aumento en la persistencia evitativa del daño. Se presentó más en los turnos vespertino y turno nocturno, y en los servicios de los hospitales donde se requiere pues más presión, ¿no? Los servicios que son más demandantes, que padecían alguna enfermedad crónica, también se aumentó en ellos. Y algo muy significativo que ella destacó es que los estudiantes de posgrado son los que también presentan, sobre todo los que están en maestrías y doctorados, son los que presentan más grados de burnout. Lo que no entendí muy bien fue lo del temperamento, lo que se refería a la evitación del daño y la persistencia, y en cuanto al carácter, que decía que presentaban autodirección y cooperatividad. Ok. Sí, quizá más que tratar de meternos mucho en el tema temperamento y carácter, pues entender que hay ciertos temperamentos y ciertos caracteres específicos de cada uno de nosotros que nos pueden o proteger o poner un poquito más en condiciones de burnout. En principio, mientras más resiliente seas, pues en principio aguantas más, ¿no? Y mientras más aprensivo, más ansioso seas, pues te van a afectar más las mismas cosas, ¿no? Entonces, te estresas más, caes más fácilmente en burnout, en términos generales. Entonces, tú estabas hablando de la tesis de la doctora Dulce Martínez, ¿no? Por el tema temperamento y carácter, etcétera. Muchas gracias. ¿Alguien revisó un poco la tesis de la doctora Patricia Beas? ¿Algún equipo? Si no, no pasa nada, ¿eh? Nosotros también vimos Dulce María Martínez, la doctora Dulce María Martínez. Y de la doctora Dulce, ¿qué rescatarían ustedes? Bueno, tuvimos de una muestra de que 1 de cada 10 participantes tienen burnout, el síndrome. Ok. Eh, Presenta también que 7 de cada 10 presentan algún síntoma y son vulnerables a padecer dicho síntoma, dicho síndrome. Ujú. Sí, nos encontramos que se da en agotamiento emocional o despersonalización con niveles altos o bajo en realización personal. Son los tres, digamos, segmentos que se analizan, y en alguno de ellos tienen mayor intensidad que otros, ¿verdad? Pero no Ok. se pueden declarar como casos positivos por completo con el síndrome, pero sí son susceptibles. Ese 7 de cada 10. Esa sería una perspectiva, y la hermana Mónica, no sé si quisiera agregar algo más. No, eso es todo. Muy bien. Los que revisaron
el de residente o algún equipo realizó este de Medical Resident Burnout Reaches Epidemic Levels. No, doctor, porque creo que se disminuyó el número de personas y al Ok. final nos cambiaron de No se, grupo. no se mortifiquen, les explico yo rápidamente. Algo que se ha hecho aquí es que aquí aquí me refiero a Monterrey, en México, y aquí me refiero a hospitales. El Tecnológico de Monterrey, a pesar de ser una universidad privada, está a cargo de la formación de residentes de 18 tipos de especialidades médicas, desde ginecología, o desde las troncales, ginecología, cirugía, medicina interna, eh, eh, este, ¿qué es cirugía? Pediatría, otra, la quinta troncal sería psiquiatría, y otras 13 especialidades que van desde anatomía patológica, radiología, etcétera. Eh, Tenemos 18 especialidades, o sea, cientos y cientos de residentes en los hospitales públicos del Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, como se llama aquí en México, de Nuevo León, del estado de Nuevo León. Aunque psiquiatría también lo damos en el estado de Coahuila, que es un estado aquí, una provincia aquí al lado, y en la provincia o estado de Guanajuato. Estamos en psiquiatría, concretamente estamos en 3 estados. En diferentes años y desde diferentes especialidades, primero empezamos en psiquiatría, pero también los de anestesia y los de medicina interna residentes han hecho tesis para detectar, porque es un tema que a ellos les preocupa, por lo mismo, porque lo sufren, y han hecho varias tesis, como yo creo que de psiquiatría hemos hecho 3 o 4, de anestesia 2 o 3, de interna otras 2 o 3, o sea, han hecho unas 10, 12 tesis en diferentes años analizando el fenómeno del burnout en nuestros programas de residencia, ¿no? En diferentes años. Tenemos residentes de primer año, residentes de segundo, tercero, cuarto, etcétera, y hasta de quinto año de cirugía. Entonces tenemos residentes que llevan un añito en el programa que les corresponde, ya sea psiquiatría o ginecología o cirugía, y residentes que llevan en su cuarto año, ¿no? Tradicionalmente, los residentes a medida que van avanzando tienen menos carga. Los de último año, año 4, año 5, pues ya tienen menos carga, ¿no? Y los que tienen más carga son los de los primeros años. Lo que han reportado estas tesis es que la tasa de burnout en los residentes, independientemente casi del año en el que estén, independientemente del género, si son hombres, si son mujeres, y de la edad y de la especialidad, las tasas de burnout o la frecuencia de burnout puede andar cercana al 50% o mayor. Es decir, la mitad de los residentes, mujeres y hombres jóvenes que están donde habían soñado llegar en el programa de especialidad médica que tanto deseaban, la mitad están con un burnout, o sea, que es prácticamente un síndrome depresivo, ¿no? Entonces, sí son altísimos. Cuando se compara de manera internacional con Chile, con Argentina, con Estados Unidos, con Canadá, pues nos dimos cuenta que andan más o menos igual. O sea, pensamos nosotros que era una catástrofe lo que nos estaba pasando, que sí lo es, pero resulta que es una catástrofe compartida. Entonces, eso implica que los programas tendrían que hacer algo, o sea, bueno, no algo, muchas cosas, para ir primero detectando por qué están en burnout y luego ver qué tendríamos que hacer para que no estén en burnout estos residentes, estos doctores tan jóvenes. ¿Qué han hecho aquí en el Tecnológico de Monterrey? La verdad es que no han hecho gran cosa, ¿eh? Se quedan con la idea de que hay que hacer algo en las tesis porque son los trabajos de tesis de los residentes, pero no acepta el sistema, o sea, el programa de residencias como tal, no está aceptando ese feedback, esa retroalimentación, no lo está realmente considerando porque no están haciendo gran cosa para cambiar los programas, para cambiar la carga a los residentes. ¿Y por qué? Porque los hospitales públicos requieren mucho a los residentes, a estos doctores jóvenes que están haciendo su especialidad, lo requieren mucho como mano de obra barata. Es decir, los tienen haciendo guardia, los tienen haciendo cirugía, los tienen atendiendo urgencia, los tienen atendiendo consulta externa. Es decir, en sus hombros tienen mucha carga mucha carga sanitaria, es decir, mucha carga del sector público de salud para atender a los pacientes tanto en consulta externa como en urgencias como en hospitalización. Entonces, por más que la universidad a veces quiera hacer cosas, que no sé si quiere, los hospitales no los dejan, ¿no? Entonces, va por ahí, me imagino que es algo parecido a lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile, en Estados Unidos, etcétera.
pero es un área muy fuerte de oportunidad la que hay. Me voy a dirigir hacia... Entonces, hablando un poquito del cuestionario de Maslach, esta doctora Cristina Maslach y Samuel Jackson, no, no es Samuel, es no sé qué Jackson, Samuel Jackson es un actor, en sus trabajos de 1976 del síndrome de burnout, entonces ellos consideran el síndrome de burnout como un proceso de estrés crónico, o sea, es un estrés que dura meses o años, por contacto con enfermos, en el que se pueden dimensionar tres aspectos, como diferentes pero interrelacionados, ¿no? El cansancio emocional, que se caracteriza por una pérdida progresiva de entusiasmo, energía, de desgaste y agotamiento. Luego viene la despersonalización o cinismo, se le llama también, ¿no? O a esa despersonalización, que se caracteriza por justo lo opuesto a lo que inicialmente tenemos los médicos, que tanto como estudiantes de medicina y haciendo nuestra especialidad, lo que tenemos es como mucho gusto de ver a los pacientes, a sus familias que están enfermos para tratar de ayudarles, ¿no? Y esta despersonalización o cinismo se caracteriza por un cambio negativo en esas actitudes que en lugar de buscar un acercamiento, lo que se genera o lo que buscan ya el médico, la enfermera, es un distanciamiento frente a los problemas, ¿no? Incluso a culpar a los propios pacientes de los problemas que tienen, llegando a verlos ya como objetos, ¿no? Clásicamente, como se ve, es que estás en la central de enfermería o estás con médicos residentes y de pronto un paciente o una paciente empieza a requerir apoyo y se empiezan a reír. Dice, ah, ya empezó, no, hombre, qué latoso, no, hombre, ni le hagas caso, ¿no? O sea, ahorita se le quita. Entonces, ya no hay ese deseo de ayudar, ¿no? O sea, y empiezan a culpar al paciente, "No, hombre, eso le pasa por hacer no sé qué cosas. Seguramente no le pasa nada, nomás está queriendo llamar la atención. Entonces, ya empiezan, en lugar de estar con esa actitud de servicio y de apoyo a los enfermos, con ese distanciamiento incluso cínico, ¿no? de los pacientes. Y luego viene el tema, el otro componente o la otra dimensión es la falta de realización profesional. ¿Cómo lo vemos nosotros, por ejemplo, tanto en enfermeras como en médicos que están haciendo su especialidad? Lo que vemos es que ya este desgaste empieza a notarse en que ya no quieren seguir, ya no tiene el mismo significado hacer la especialidad, ya no tiene el mismo significado ser enfermera para ayudar a las personas, prefiero irme a trabajar en algún otro lugar, en otro trabajo, prefiero abandonar la residencia y me voy a dedicar a otra cosa. Entonces empieza a haber esa falta de realización en donde ya empieza a haber respuestas negativas hacia uno mismo de que yo no sirvo para esto y hacia el trabajo. Este trabajo no es para mí o este trabajo está nefasto. Entonces son síntomas, si se dan cuenta, medio pseudo depresivos. No es una depresión porque no es que estén tristes, no es que estén llorando, ¿no? Pero sí viene esa falta de entusiasmo y cansancio mental con una tendencia a la huida, al agotamiento físico y psíquico, la despersonalización en el sentido de una deshumanización y una actitud negativa hacia ellos mismos o mismas y hacia los propios logros, ¿no? Y pues una baja moral con también una pobre productividad, ¿no? En el trabajo clínico. Entonces, esos son los tres componentes o las tres dimensiones del test de Maslach, ¿no? Cansancio emocional, la despersonalización o cinismo y la falta de realización profesional. Y eso le puede pasar también no al profesional médico, sino al cuidador en su casa, ¿no? Que empieza con ese cansancio, con ese cinismo o despersonalización y también con esa falta de realización profesional o realización familiar en el cuidado de la persona, ¿no? Entonces, Doctor Ramos, ¿le puedo hacer una pregunta en la claro, diapositiva que acaba de presentar? sí, aquí está. Sí. Ahorita vemos, por ejemplo, en el área hospitalaria, que todo el personal o la mayoría está con el celular. Ya no tiene esa parte de la socialización, ¿no? De platicar con el compañero. Sí. ¿Puede caer eso en la tendencia a la huida o no? Pues podría ser si hay otros síntomas de burnout y si no, pues es mera distracción, ¿verdad? Pero sí, claramente puede ser una manera de disociar de lo que estás viviendo, ¿verdad? Sí, 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 claramente. Pero tendría que haber los otros componentes, un poquito de los otros componentes al menos, porque si no, pues es simplemente, pues que te estás distrayendo como mucha gente, ¿no? Bien. Gracias. Sí, el síndrome de burnout, pues, hay como tres etapas. Una cosa son las dimensiones y otra cosa es cómo vas cayendo o vas profundizando en el síndrome o en la gravedad, digamos, del síndrome. Al principio, pues las demandas laborales exceden tus recursos.
los recursos materiales y humanos, y entonces se da una situación de estrés sobre la poca gente o sobre la gente que hay, aunque no sea poca, pero con pocos recursos. El segundo estadio desaparecen ya signos de ansiedad, de tensión y de fatiga, ¿no? En la gente que está trabajando o en el cuidador. Y en el tercer estadio ya viene un enfrentamiento defensivo que viene a lo que conduce a un cambio de actitudes frente a lo que se supone que es una situación laboral intolerable. Dices, cuando ya no puedo con ese enfermo, ya no puedo con ese trabajo, ya empiezas como a distanciarte, ¿no? Este es el enfrentamiento defensivo, ¿no? Empiezas ya no a estar de buen plan o de buenas, sino ya un poquito de disgusto, ¿no? Entonces, las consecuencias que inciden pues, directamente en la salud física, por ejemplo, la gente empieza a tener, pues, más con la edad, ¿no? Problemas cardiovasculares, desde luego muy pronto alteraciones del sueño, pueden tener psicodermatosis, o sea, alteraciones dermatológicas, dolor muscular o dolores musculares, etcétera, ¿no? Las consecuencias en la salud psicológica pues son como muy evidentes. Pues la gente está frustrada, irritable, deprimidona, ansiosos. Disforia significa mal humor, baja autoestima, falta de motivación, una pobre satisfacción laboral, etcétera, ¿no? Y también pues el componente neuropsicológico de concentración, atención, memoria, etcétera. Y las consecuencias con el ámbito laboral, pues empieza la gente a ausentarse, a consumir drogas, la conducta violenta o conductas de alto riesgo, las alteraciones en los hábitos alimentarios, la disminución en la productividad, falta de competencia, deterioro en la calidad del servicio, los errores que les comentaba y que acaban cobrando vidas. Entonces, por ejemplo, el tema de la conducta alimentaria, ¿no? O los cambios en los hábitos alimentarios. Aquí en enfermería lo notamos muchísimo, aquí en México. Entran enfermeras muy jovencitas, más o menos delgaditas, y empiezan entre el estrés y a dormir mal y a comer mal. En 6 meses ya tienen unos patrones de sobrepeso bien fuerte, ¿eh? Muy impresionante y es muy generalizado, ¿no? Entonces, y eso evidentemente impacta mucho en su salud. Bueno, esto es un poquito simplemente para ver cuáles son las dimensiones del burnout, las etapas y las consecuencias que afectan pues en diferentes ámbitos a la gente. Y luego lo que vamos a pasar a ver es un programa, hay una fundación aquí en Monterrey que se dedica a ayudar a niños que tienen parálisis cerebral infantil y síndrome de Down. De repente aceptan a algún niño con autismo y se llama Nuevo Amanecer ABP, Asociación de Beneficencia Privada. Y cuando yo hablé con la directora, con Alicia, sobre este tema, me dijo, sí, tenemos a una persona, justo un psicólogo, que se encarga precisamente del tema de prevenir el agotamiento en los familiares, ¿no? En las mamás de estos niños. Y te voy a poner en contacto con él. Y fue como entró en contacto con nosotros ya desde la primera edición de este diplomado, Diego Alberto Vázquez Rodríguez, y quedó grabada su presentación. Entonces vamos a pasar a ver esa presentación que es muy buena. Dura un poco más de media hora, entonces pues me voy dando prisa. Ah, no, son 7:44 ya. Ups. Bueno, vemos un pedazo y lo comentamos. Déjenme ver. Voy a meter aquí. Me voy al Word. Entonces, aquí. Vamos a hablar de un 99 porque Pero creo que quedó claro un poquito la experiencia que tienen ellos como institución y lo que están haciendo como institución también, intentando darle un apoyo a los familiares de los niños, pues, principalmente a las mamás, para que no caigan en este signo de burnout. Y parte de lo que estábamos viendo es justo como, creo que es algo que en México se repite al igual que en Ecuador, esta resiliencia de las mamás que aguantan increíble, ¿no? O sea, es decir, pueden comer menos, pueden dormir menos, pero ahí están para los hijos. Pero lo que hemos visto justo en esto es que hay que evitar que pase eso porque esa carga, esa sobrecarga orgánica acaba provocando en estas señoras y en cualquiera que sea un cuidador crónico, acaba teniendo un costo en salud e incluso en mortalidad, ¿no? En mortalidad. Entonces, simplemente digo, qué bueno que Nuevo Amanecer están haciendo esto, pero todas las instituciones que trabajamos con gente que está cuidando a otros, tenemos que estar atentos a ese tema para ver cómo ayudarles. ¿Dudas, preguntas, quejas? No, buenas noches. Nada más un comentario. Pues mucho trabajo por leer en el material para que vaya cayendo el 20 de todo lo que vimos hoy.
Pero nada más me quiero regresar tantito a cuando dice, bueno, ¿por qué no han sido los cambios a nivel institución o por qué nos ha costado trabajo? Ya tenemos el diagnóstico y ¿por qué no hemos podido? En el caso de todo el sector salud, de estudiantes de medicina. Mi mente se fue en mi caso, yo estudié arquitectura y tenemos en los estudiantes más o menos los mismos casos, porque tenemos la carga de trabajo normal del semestre, de los años, y de repente tenemos algo que se llaman repentinas, que es decir, en un fin de semana se desarrolla un hospital. Ok. Pues tienen que hacer un trabajo grandísimo. Y a mí se me vino así como que, ¿por qué no se hacen esos cambios? Eh, Uno puede ser, pues así ha sido siempre. Otro, no compongas lo que ya está funcionando. Si así yo lo viví, pues así que lo vivan los siguientes. Como que estas pueden ser, ¿por qué no hacemos los cambios? Y si nosotros somos el resultado, entonces no está tan equivocado lo que estamos haciendo. Nada más yo me preguntaría quiénes somos nosotros, los que Claro. nos fue bien, los que atendimos, los que nos adaptamos al sistema. A lo mejor por ahí habría una respuesta para ver por qué nos impulsan esos cambios y pues que los estudiantes no vivan lo que a nosotros nos tocó vivir, ¿no? Claro. Se me prendieron esas luces Sí, por ahí. sí, Pero no, gracias por la es asesoría. es el que llamas tú, es el sesgo cognitivo, ¿no? Es justo eso, ¿no? Si así ha sido siempre, digo yo que soy ginecólogo, supongamos, digo, soy psiquiatra, pues si yo soy cirujano y así sobreviví, esta es la manera, ¿no? O sea, esto nos hace fuertes, esto nos hace duros, nos hace, el que no puede, pues no está para hacer lo que tú quieras. O sea, sí hay muchos sesgos cognitivos, pues que hay que ser lo suficientemente sencillos, humildes y para decir, a ver, ahí está la evidencia del daño que se está haciendo, ¿no? Con este sistema. Entonces, el que tú hayas sobrevivido no significa que es lo bueno para todos, ¿no? Pero en fin, sí, es justo eso. En gran medida ese vicio cognitivo o sesgo cognitivo es lo que hace que se mantengan muchas cosas. Y, y- y luego está el incentivo perverso que tiene el sector salud, al menos en México, pero yo creo que se repite en toda Latinoamérica, que es pues que están utilizando la mano de obra barata, ¿verdad? O sea, no le conviene al sistema eh, corregir eso porque pues tiene mano de obra joven, recién graduados de medicina, que están haciendo su especialidad, que son como pseudo especialistas, que están ahí en los hospitales, no les cuesta nada de dinero o muy poco, y entonces pues les ayudan a sacar la chamba, ¿no? Entonces también está ese incentivo perverso, ¿no? Para el sistema de salud. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé, más dudas, preguntas, comentarios. Buenas noches. A mí en lo que estaba escuchando, se me vino un poco, yo soy trabajadora social en un hospital aquí en Ecuador, en Quito específicamente, y Sí, tanto para el personal como para los familiares, lo que me he podido dar cuenta es que muchas veces ese sentido de sentir culpa, eh, de, 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 de cómo sentirnos, porque por ejemplo hay familiares que dicen, en, si yo cometo o el personal también, no sé si me porto mal con el paciente o a quien le estoy cuidando, em, eh, no identificar que eso es por una carga emocional del cuidado mismo que se da, pero se sienten tan culpables de eso que no lo identifican como algo que nos puede pasar a todos. Entonces, y yo suelo, a veces cuando solemos conversar sobre estos temas con los familiares o con el personal, sobre todo enfermería, yo les digo, bueno, hay que estar conscientes de qué es lo que nos está pasando, por qué yo actúo de esta forma, porque claro, es el sentirse el culpable y no darse cuenta de qué es lo que le está pasando. Entonces, muchas veces no identifican con facilidad o están con toda esta sobrecarga emocional sobre todo, que no les permiten identificarse a sí mismo qué es lo que está pasando. Sobre todo los que estamos alrededor podemos percibir, pero muchas veces la persona que está involucrada no lo percibe así. Entonces, sí, yo creo que es un trabajo de tomar conciencia y
y de permitir que estas, o sea, que todos, porque creo que en algún momento, como ustedes dijeron, hemos pasado con nuestros papás, con nuestros hijos, o con nuestros familiares, hemos también sido parte de ser cuidadores y de pasar por todas estas etapas también, ¿no? Pero ahora que uno va dándose cuenta que es algo normal, o sea, que a todos nos está pasando, no es que solo a mí me pasa, sino que a todos nos pasa. Eso quería comentar. Sí, sí, yo sí creo, justo hace rato estaba hablando, digo, en otro contexto, pero justo de esta dualidad, ¿no? O estoy bien o estoy mal, ¿no? Eh, eh, con una persona que vive en Estados Unidos, también es de aquí de México, con relación a su sentido del deber y, y si me puedo dar o no ciertas concesiones de placer normal, de leer un libro, ver un ratito de televisión, etcétera, cuando mi familia me necesita o en mi trabajo me necesitan, etcétera. Y justo estábamos trabajando eso. Y sí, ese fenómeno de la culpa, ¿no? De la culpa de eh, no debería yo dedicarme un rato a mí misma, sino, o a mí mismo, si todavía me siguen necesitando acá, o mis hijos, o mi esposo, o mi mamá, o mi hermano, o quien sea, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí es un fenómeno muy presente, y más en el cuidador, ¿no? Porque dice, tengo a este enfermo que o es pues es mi familia, es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi hijo, y cómo me voy a conceder yo un rato de solaz, esparcimiento, de estar a gusto, de descansar, ¿no? Si la otra persona me está necesitando. Sí, el problema es que te va a seguir necesitando siempre. Eh, entonces, y puede necesitarte las 24 horas y tú necesitas estar bien. Entonces, es un poquito hasta de sentido práctico, ¿no? El dedicarme yo tiempo a mí para yo estar bien, podré cuidar mejor, ¿no? Justo de eso se trata, el estar viendo todo el impacto del burnout en el cuidador para cuidarlo en nosotros mismos y en los demás, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Pues muy bien, yo me tengo que despedir. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Gracias, Buenas buenas noches. Buenas noches. Luego, Muchas gracias. vamos